verle su carita mientras yo la amamantaba y le caían mis lagrimitas en sus cacheticos, como alguien que no me conoce está moviéndose como mi papá, me dice cosas como mi abuelo. Y pues yo decía, como todas esas personas ya lo han hecho y era mi primera vez y si yo no siento nada. Todos los procesos que yo acompaño tienen una cosa en común y es que están tapando un vacío, punto. Te saliste del closet. Ajá, literal, así lo digo yo. Cuando salí del closet, ver y conocer el hombre más papacito, más inteligente, más conectado, la Juliana, que yo no quería ser y venía toda la vida construyendo. Es que usted no es lo que heredó, eso no lo condiciona. ¿Qué es una adicción? Es alguna sustancia o actividad que te ciega, que te anestesia, así. Marica, yo soy así. Entonces las constelaciones son un movimiento energético. Es lo que queremos dejar claro, como que qué es mito, qué es ciencia, qué es creencia y qué es experiencia. Porque hay muchísima gente que lo trata como tipo brujería y entonces vamos a invocar a los seres que ya no están, o sea, nada que ver. Hola, hola, buenos días, como madrugador, ¿cómo están? Estamos en un episodio más de Entre Perspectivas Podcast, con quien les habla María José Vanegas, su host, y para hoy tenemos una invitada muy especial. Este episodio va a estar muy interesante, con mucha luz, con mucha energía, así que estén muy atentas, atentos a la información que traemos para hoy. Este es el episodio número 14 y en este episodio vamos a hablar con Juliana, quien es escritora, conferencista, terapeuta holística, vive en la ciudad de Armenia y está haciendo una labor muy bonita y trae un tema que en este momento está despertando el interés de muchas personas, así que ya lo van a ver ustedes. Bienvenidas, quédense hasta el final. Juli, bienvenida. Muchísimas gracias, Majo, a ti, a toda tu audiencia. Qué rico poder expandir un poquito de luz en un nicho que probablemente no conozco, gente que hace parte de tu comunidad y que sí o sí hoy, sea que lo estén viendo en el momento que lo lanzamos o después, tienen que llegar sí o sí a esta información. Bueno, pues muchas gracias por ese inicio y vamos a empezar. Juli, ¿cuál es tu perspectiva de vida actual, esa que sientes que nadie puede quitarte, que es tuya? El amor como curita, Majo. Siento que el amor, de hecho, en estudios científicos estamos hablando de que el corazón, las vibraciones y todo lo que epigenéticamente hablando, bueno, ya me metí por allá aguas profundas, pero el corazón hace que todo lo que tiene que ver con tu sistema nervioso, con la forma en la que tú piensas y percibes tu entorno, digamos como que hace toda la diferencia. Entonces, en resumen, mi perspectiva es el amor, lo puede todo, el amor no romántico de flores, sino la vibración del amor sana todo. Bueno, y ahora que empiezas por ahí, me da mucha curiosidad. Siento que puedes ser una persona que pueda explicarle a la comunidad. Sabemos que existe una tabla de vibraciones, de emociones, y que cada emoción tiene pues como una carga energética que puede tener vibraciones muy altas o tener vibraciones bajas. Cuando hablas del amor, te refieres a que el amor en esa vibración puede subsanar muchas cosas. Exactamente. Exactamente, y no solo como tema de frecuencia, que claramente ustedes pueden incluso buscarlo en internet o en herramientas, digamos, de inteligencia artificial para que les quede mucho más claro, porque aquí entraríamos pues en la clase de tu vida. Lo importante es saber que el amor como frecuencia más alta que existe, además de que puede literal, digamos, como hacer que el resto de frecuencias a tu alrededor, lo que la gente llama la vibra, este lugar tiene buena vibra, esta persona tiene buena o mala vibra, esa frecuencia del amor logra contrarrestar las frecuencias del entorno. Pero también estoy hablando del amor como la sensación y la emoción epigenéticamente hablando que hace que todo el resto de tu cuerpo se sienta a salvo. Es decir, muñeca, el cortisol es la hormona que se genera cuando hay estrés. Cuando sí, tú literal sientes que estás en peligro, que estás inseguro, que a veces, y siempre me pasa como que hago acompañamientos en mi consulta y lo que veo es que la gente cree que el entorno le va a hacer daño, más no está pasando nada. Claro. Casi siempre esto es de la mente, entonces tú sientes que estás en peligro y liberas cortisol. En este caso es al contrario, cuando sientes amor, sea fe, certeza, bueno, eso se los explico después, pero cuando estás en esa vibración del amor, al contrario, entonces en vez de generar cortisol, vas a generar dopamina, serotonina, ajá, y todo tu entorno, ajá, literal, y todo tu entorno se calma. Claro.
Bueno, me encanta este inicio porque realmente pues al final del día tenemos esa capacidad, mientras estemos en qué energía, tenemos la capacidad de elegir, de programarnos y pues tú como terapeuta y de la parte holística pues sí que lo comprendes. Para entender tu vocación y a lo que te dedicas actualmente, explícale un poco a la comunidad cuál es tu labor diaria, tu actividad económica actualmente. Claro que sí, yo soy terapeuta holística, soy conferencista y hago acompañamientos individuales y grupales, tanto online como presencial en el consultorio, como consteladora familiar, angeóloga y epigenetista. Ok, vamos a abarcar cada uno de los conceptos, Claro que sí. pero hay uno que me está resonando demasiado. ¿Cómo es? Epigenetista. Epigenetista. Arranquemos por ahí. ¿Qué es? Bueno, realmente creo que primero quiero arrancar con las constelaciones porque van de la mano. Perfecto. ¿Sí? Las constelaciones familiares, conocidas como el proceso terapéutico, o sea, el movimiento energético, Majo, en el que nosotros logramos, uno, tener claridad de por qué tú tienes ciertos comportamientos repetitivos o ciertos bloqueos en X área de tu vida. Ejemplo, Juli, no, es que yo tengo, digamos como que en el área del amor, repito mucho la historia de mi mamá, o de mi hermana, o de una tía, o todo mi clan, digamos, es de mujeres separadas y ninguna rehizo su vida, por ejemplo, ¿cierto? Es un ejemplo. Entonces las constelaciones familiares lo que hacen es desenglobar todo eso que está en el inconsciente, que está grabado incluso en memorias celulares, que no tenemos ni idea, porque o no conocemos la historia o la rechazamos, ¿sí? Y en cualquiera de los dos casos hace exactamente lo mismo, es decir, tú tienes el pelo café, tienes los ojos marrones por tu genética. Okay. Así igualito, muñeca, heredamos emociones, patrones de comportamiento, te guste o no te guste, te parezca chévere o no te parezca chévere, lo mismo con dones y talentos. Bueno, entonces las constelaciones son un movimiento energético que hace que se ordene los roles y la jerarquía de la familia y también te ayuda a tener claridad de dónde está tu bloqueo. A veces estás cargando cosas que no son tuyas, historias no resueltas, sueños no cumplidos y vienes a vivirlos tú. Entonces las constelaciones nos ayudan a desbloquear toda esa energía que está, digamos, como contenida para bien o mal, y también nos ayuda a que de todo ese clan donde elegimos nacer, porque no es accidental, siempre lo elegimos, de ese clan donde elegimos nacer, tomemos lo mejor y lo más positivo de ambos, digamos, como apellidos, ¿sí? De tu clan paterno y tu clan materno, sacar lo mejor para poder con eso hacer una historia diferente a la que llevas viviendo en el momento donde empiezas a generar como un despertar. Y la epigenética complementa esto diciéndonos, venga, es que usted no es lo que heredó, eso no lo condiciona, ¿sí? Ahí está, no se puede evadir, no se puede rechazar, porque más se repite, pero mírelo de frente y recalcule como Waze para dónde va. Entonces la epigenética es un proceso que te ayuda a controlar tu entorno, a hacer cambios de hábitos, a hacer cambios, digamos, de la forma, la perspectiva, vamos, como se llama tu podcast, porque eso es la epigenética, ver ese trauma, haz de cuenta, ver el Chucky de frente y decir, venga, mi amor, yo lo heredé, aquí lo tengo, pero usted no me va a condicionar el resto de mi vida. Hasta ahora lo vengo viviendo en inconsciencia, pero lo gestiono y hago esos cambios duraderos en el tiempo con la epigenética. Entonces, la epigenética, como su palabra lo dice, lo que hace es modificaciones en la genética, no porque te modifique el ADN, sino la forma en la que lo ves. ¿Me hago entender? Ok. Ok, comprendo. Te voy a hacer la interpretación. Pues Sí. empezaste por lo grueso que son las constelaciones. Creo que este tema, como les he contado a las personas que han seguido el podcast durante este año que hemos estado grabando, la vida me ha ido preparando para recibir cierta información. Lo hablaba con Juli antes de estar aquí hoy, y es el hecho de que, claro, tú tienes una capacidad de sostener, de contener, de realmente comprender para comunicar, para hablar con otros. Y estos temas pues son temas espirituales, son temas de despertar de conciencia, son temas de sanación, son temas que para unos ya tenemos un camino y para otros pues es totalmente nuevo. Dicho esto, aprovecho para contarles un poco que hace poco tuve la oportunidad de vivir pues lo que es una constelación familiar. Eso me hace entender mucho más, estaría acá como que no entiendo nada, pero realmente sí, porque claro, una cosa es cuando te lo dicen y otra cosa es cuando tú lo vives y cuando tú lo sientes, porque claro, tú llegas, ejemplo, yo llegué a
al lugar donde fui a constelar. Y pues yo decía, como todas esas personas ya lo han hecho y era mi primera vez y si yo no siento nada. Porque hay muchas personas que están escuchando el podcast en este momento que son 100% racionales. Ajá. Y dicen, no entiendo, están actuando. Ya Juli nos va a comentar cómo, porque hay diferentes formas de constelar. Y aprovecho para traer como acá al presente una serie que está pues como muy pegada ahora, que es Mi Otra Yo, que es una serie que pues realmente ha ayudado a comprender y educar a la humanidad, sin exagerar humanidad, porque pues las series tienen eso que lo ve mucha gente, porque son temas que solamente se comprenden bien cuando tú lo haces. Entonces, el constelar, el estar ahí como en ese movimiento energético, que es lo que mencionas, que se mueve mucha energía, en donde tú puedes traer esa información, vivirlo, sentirlo como de esa información que está ahí oculta y que necesitas traer al presente para poder integrar, así lo interpreto. Tal cual. Pues es un movimiento energético muy fuerte. Yo he hecho muchas terapias de muchas otras cosas, pero siento que la constelación mueve mucha energía. Ahora, a los que ya han constelado o a los que de pronto comprenden un poco más, ese movimiento de energía que se da como de almas, comprendo yo, porque es una cosa de almas donde se autoriza que el alma quiera como hacer las paces con la alma que lo está ejecutando, ¿cierto? ¿Cómo se puede decir que es esto algo místico? ¿Será que la alma recuerda que eso pasó en algún momento? Cuando se constela mamá y papá, pero nunca hablan en esta vida, en algún momento esa alma recuerda que esa constelación pasó. No sé si me hago entender. Sí, mucho, Majo, y creo que aquí es momento de desmitificar todo lo que es el proceso energético de la constelación, porque hay muchísima gente que lo trata como tipo brujería y entonces vamos a invocar a los seres que ya no están, o sea, nada que ver. Entonces hay muchísima gente que lo hace ver o lo interpreta o lo cuenta desde la brujería y el misticismo, y entonces no, esta gente se fue a recrear a los tatarabuelos y los trajeron del más allá, o sea, nada que ver. Eso es ficción, eso es mentira, eso es show. Realmente ahí sí coincido con todos los incrédulos que hay detrás de esta pantalla, que yo era una. Eso es show, ¿sí? La constelación real es el movimiento energético en el que tú tienes toda la convicción de separar tu ego y tener la humildad de recordar y ver. Ver es imaginación, tienes tanta empatía con la persona con la que te toca hacer los ejercicios que literal sientes que estás hablando, no sé, con tu abuela que ya no está, ahí es ya algo más sensorial. No es que invoquemos las almas de los que ya no están y no sé qué estupideces, perdón la palabra, pero eso no funciona así. Y creo que la persona que lo interpreta de esa manera está haciendo de verdad parte de un show. No, realmente es qué capacidad tienes tú de conectar contigo mismo, que el campo, porque así lo llamamos los consteladores, el campo energéticamente se compagina tanto que en serio te encuentras en los ojos de esa persona con la que estás haciendo el ejercicio, en las palabras que te dijo el terapeuta, en todo encuentras la diosidencia perfecta para que la información haga clic. Utilizo mucho esta palabra porque hay un momento donde a ti en una constelación algo te hace clic y tú dices, ya entendí, y esto puede ser hasta en silencio. Tú puedes entender la violación de alguien de tu familia energéticamente sin que nadie te lo diga. Tú sientes y dices, juepucha, dentro de esto es algo interno, ya sé por qué a mí no me gusta, ejemplo, que me toquen de cierta manera, porque yo tengo cierto tabú en la intimidad, o porque, entendí y sentí que viene de alguna situación de violación, alguna como cualquier otro ejemplo. Entonces no es que se arme un teatro, porque la gente es muy charra y cree que esto también es como tipo teatro, y compaginas tanto tu energía, Majo, con el grupo, que todo, las palabras, los movimientos, las miradas, los abrazos, los desahogos y las sensaciones hacen parte de tu mensaje. Ahora, aclaro también te puede pasar que no sientas nada. ¿Por qué? Porque vas con tu ego a querer controlar, a querer que te digan lo que tú quieres escuchar. O tengo muchísima gente que tiene, Majo, mucho parálisis por análisis. Es decir, se han leído tantos libros
han investigado tanto su familia, creen que dominan tanto su propia sanación que van a un sitio de estos o a un movimiento energético de estos a pretender que les digan lo que quieren oír y adivina, no, escuchan nada lo que fueron a... Claro. Bueno, ahí Bien. dices varias cosas y quiero que nos aclares, por favor, la interpretación. O sea, no es una cuestión de que en cuanto al alma, de alguna manera, de las otras personas que están participando, pueda estar de alguna manera, porque pues no. No. Simplemente es el hecho de cómo se abre este campo, entonces al abrirse este campo, no sé, de una energía superior en donde pueden sí estar los ancestros de alguna manera, sí, o sea, como que esa parte ancestral sí, porque están ahí y hace parte del linaje y del proceso y la responsabilidad que está teniendo la persona por querer sanar, pues aparecen las personas adecuadas a decir lo que hay que decir y esto de manera subjetiva, o sea, ¿cómo decirlo? Sí, están haciendo ese rol dentro de lo que se necesita informar, pero no es que el alma como tal esté aceptando o esté ahí. A ver, desenrollemos un poquito. Hay una cosa que se llama acuerdos de almas, que sí es cuando un grupo de 11, 12 personas se inscribe a una constelación. Esto ya viene energéticamente orquestado. O sea, tú y yo nos teníamos que encontrar en una constelación, siendo tú el rol de mi hermanita y yo el rol de tu hermana menor, por ejemplo, ¿cierto? Eso sí, pero que tu alma y la mía hayan tenido en otras vidas y no sé cuántos y no. Entonces, hacemos un acuerdo de almas como todo en la vida, princesa. Hay gente que se encuentra en un café, en un restaurante, y ya tenían una misión de encontrarse, ¿sí? Ya había un mensaje, igual pasa en una constelación. Lo que es mito y lo que es muchísima fantasía es como que en el campo donde se está operando la constelación, entonces están, imagínate tú, el reguero de ancestros de Pepe, el de Juan, el de... Entonces el salón se llenó de un montón de ancestros. No. Lo que pasa es que cada uno, como traemos en nuestro campo, de alguna manera, exacto, cada uno dentro de nuestro campo energético, dentro de nuestra ADN literal y digamos como nuestro movimiento celular, sí o sí ya traemos toda la información de ese clan. Científicamente, que es lo que queremos dejar claro, como que qué es mito, qué es ciencia, qué es creencia y qué es experiencia también, como esa parte. Y pues hablo desde lo que yo viví porque es lo que me ayuda como a comprender y por eso te pregunto, porque fue bastante curioso en mi caso. La persona que representó a mi papá se parecía un montón, la que me representó mi niña interior era una crespita, o sea, fue curioso. Pero también viví eso que tú mencionas de cómo tuve que apartarme el ego, incluso no tuve como esa capacidad de yo hacer la actuación de mi papel, sino que entró otra persona a representarme porque yo estaba muy, ¿cómo explicarles esto? Como que estaba todavía como con esa coraza, esa barrera y no me permitía como que fluir todo. Ya cuando otra persona está actuando por ti, y eso es lo que me parece bastante interesante y como que la información queda mucho más clara en ese aspecto por lo que tú ves a otra persona actuar y tú dices, marica, yo soy así. Y esta persona no me conoce, personas que nunca había visto en mi vida, que no sabían nada de mi historia, de lo que yo podría decir o hacer o comportarme. Entonces cuando tú ya lo ves representado, sí ves la magia y dices, acá está pasando algo. Entonces por ese lado como que comprendo entonces que realmente es como la apertura del campo cuántico que se abre ahí en ese momento, que permite traer información y que esa es la información que trae la constelación para brindarte, ¿sí? Por ese lado, súper claro. Y cuando hablamos de la ciencia, ¿qué piensa la ciencia sobre las constelaciones? ¿Qué cosas aprueba o que respalde y qué otras cosas realmente sí es resultado de nuestra capacidad de estar en un despertar de conciencia para poder sentir? Bueno, muñeca, esa pregunta es importantísima porque avalado científicamente en PubMed.com no está. O sea... Ni la epigenética ni las constelaciones familiares son por ahora procesos que estén avalados científicamente. Que tienen todo el fondo científico, sí, pero que estén avalados, no. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ejemplo, ¿por qué una persona que no me conoce, como nos acabas de contar tú y como lo han vivido las personas que constelan conmigo, cómo alguien que no me conoce está moviéndose como mi papá, me dice cosas como mi abuelo, se comporta, y ojo, no solo personas, caballos, o sea, se puede constelar con un montón
de elementos vivos, ¿cierto? Dentro de esos yo hago también constelaciones terapéuticas con caballos y es completamente inexplicable cómo un caballo adopta la forma de ser o actuar de una persona de tu familia. O sea, Claro. eso sí, hágame el favor, porque una persona, uno dice, bueno, se lo inventó, el constelador le dijo, pero un caballo, ¿cómo le puede estar dando la espalda a una niña siendo su mamá? Y ella llorar y decirme, es que mi mamá estuvo súper ausente toda mi vida. Ahí diríamos, explícame eso. Ajá. Entonces, muñeca, aquí viene la parte científica y es que nosotros cuánticamente, eso sí ya está comprobado, pues y vayan y lo busquen por donde quieran y vienen y me muestran el resultado porque sé que lo van a encontrar. Hay estudios científicos que avalan la teoría espejo, es decir, tú proyectas desde tu perspectiva, Ok. de la forma en la que tú estás viendo todo tu entorno, lo que haces cuánticamente es proyectar a modo espejo ese resultado. Entonces, como tú estás viviendo tus emociones, por eso cuando alguien va a constelar o a hacer cualquier tipo de terapia desde el ego, ay amigo, ahórrate la platica, ahórrate el tiempo porque no, vas a vivir casi nada. Entonces, desde el ego es como queriendo controlar. Entonces lo que vas a proyectar pues es puro control, casi no se te va a mostrar nada. Sin embargo, Majo, entonces como les decía ahorita, pueden buscar incluso para que ustedes desenglosen esta información, que es el respaldo científico realmente que más aterriza el por qué funcionan las constelaciones y por qué tú tienes empatía de eso con desconocidos, con animales, porque encuentras esa respuesta en el otro o en el campo. Y esto es un experimento que se llama la doble rendija. Y esto habla literal de temas cuánticos, de protones, de neutrones, ya de un tema pues que por eso quiero que cada uno inquietamente lo busque. Y ahí, en general, el resumen de lo que ese experimento dice es que el observador define el resultado de lo que está observando. ¿Ok? Entonces, Ok. por eso lo que tú estés sintiendo, muñeca, en un proceso de constelación, lo que tú estés sintiendo lo proyectas a Claro. modo espejo en el caballo, el perro, y por eso es que aquí entra algo importantísimo, mi Majo, y yo quiero darle esta recomendación a todas las personas que nos puedan estar viendo, y es que se constelen con personas profesionales, certificadas, que tengan experiencia, que tengan la capacidad de contener, de sostener, de guiar un proceso. Sea el que sea, pero busquen que esté certificado. Y de hecho, no solo un proceso de constelación, todos los procesos terapéuticos, porque el hecho de tú ir a abrir tu energía, a abrir tus vulnerabilidades, tus heridas ante alguien que no sepa cómo sostenerlas, canalizarlas y gestionarlas bien, tú puedes quedar muchísimo más partido y más herido y confundido de lo que llegaste. Bueno, me parece importante que menciones eso y acá pues como resumiendo lo que hemos estado hablando, dejar claro los mitos, los hablamos ahora ya un poco, ahora pasemos un poco a esas recomendaciones, también nos estás mencionando, pues hacerlo con un profesional, que te pueda contener, que es muy importante. Y desde mi experiencia personal, algo que a mí pues realmente me funcionó mucho porque siento que eso tiene la constelación y lo he hablado pues con personas que se dedican a otro tipo de terapias y ha sido bien interesante conocer la perspectiva individual de muchas personas cuando se habla de este tema y es que es tanta información que tienes que integrarla o si no pues o sea, quedas como que antes no puede generar un efecto positivo, sino por el contrario, un efecto que puede ser negativo. En mi caso, yo literal lloré como 2 días, o sea, literal como 2 días llorando, en donde salió como mucho dolor y decía yo, ¿dónde salió todo esto? Yo se supone que ya he hecho un proceso Ajá. y ahí es donde se reafirma que realmente la sanación es un proceso de trabajo y que siempre aparece si quitas una capa y después aparece esta otra capa y donde vas más profundo. Pero lo que quiero recomendarles es primero escribir, o sea, como que es bajar toda esa información, escríbanlo, que pues ustedes puedan, o sea, como sacar, bajarla. La información hay que bajarla y la información se baja mediante el papel. Lo otro que a mí me ayudó fue ir a la naturaleza. Yo necesitaba ir y tirarme al pasto. Yo fui a una cascada, camino de literal fui y me metí a un chorro de una cascada fría, helada y dije, bueno, acá como que suelto, integro, me permito como que fluir. Siento que la constelación no se puede quedar solo en constelar y ya. Ajá. Siento que la constelación necesita algo más.
como otras herramientas añadidas, hablarlo con un profesional, ir a terapia, ir a la montaña, escribir, pero no lo dejen solo ahí porque si no el efecto no es el mismo. Total. Entonces, en cuanto a las recomendaciones, en cuanto a lo que me hablabas de epigenética, siento que la epigenética, comprendo lo que mencionas, es también como esa perspectiva, volvemos al nombre de este podcast, y es como que si tú tienes una perspectiva de apertura, de decir, bueno, yo sé que mi mamá y mi papá tienen estos comportamientos, estos patrones, pero yo no soy esto. Yo reconozco que están ahí y que puedo transformarlos mediante una aceptación, un reconocimiento y un trabajo, porque realmente siempre lo menciono y es que la sanación es trabajo. O sea, tú no sanas si no estás sacando tiempo, si no estás invirtiendo dinero, si no estás buscando información. Aleluya. O sea, literalmente es como que sanar no es cuestión de voy a sanar y ya no, usted tiene que trabajar. O sea, tiene que estar decidido y hacer cosas consecuentes que lo lleven a esa sanación, ¿no? Entonces, por ese lado, creo que los conceptos quedan súper claros, lo que es constelación, no he podido. Epigenética. Y ahora vamos entonces con el tema de los ángeles para que le quede bien claro al público este tema, cómo lo haces y qué certificados tienes, qué estudiaste para que ellos comprendan esa parte. Claro que sí, acabas de decir algo que me encanta y quiero hacer mucho más énfasis, Majo, me encantó ese concepto tuyo del trabajo y la responsabilidad. Total. Hacerte cargo. Porque yo aquí les pongo un ejemplo, es muy charro, la gente a veces pretende irse a la fácil, entonces creen que el constelador es el que tiene que hacer magia contigo y tus ancestros para que salgas renovado y tengas un futuro brillante después de una constelación, o sea, es muy charro, o después de una sesión de consultas, ¿sabes? Es como que la gente va en serio a la dopamina inmediata y a creer que todo tiene que ser así, mágico y ya. Es como tú ridículamente irle a cargar a tu coach de ejercicio, a tu entrenador, decir porque ya te pagué el entrenamiento, entonces ya necesito la nalga dura y tonificada, pues es una estupidez. Asimismo, se ve una persona que pretende, por haber ido a una constelación o por haber ido a una sesión de consulta, tener la vida zen y la vida lista. Entonces hay gente que no se hace cargo. Esa palabra es fundamental, hacerse cargo hace parte de la adultez, de la madurez con la que tú integras todos los procesos, llámese constelación o cualquier otro proceso terapéutico que estés haciendo. Entonces, sí, y muy importante el tema de la responsabilidad en cuanto a estos temas, que es un complemento, es como que haces con la información. Exacto. Y también en esa parte de Los Ángeles, me imagino que también es un tema de responsabilidad, el hecho de responsables somos quienes queremos hacerlo, pero también responsables son quienes aquellos dedican su vida como actividad económica. Entonces, cuéntanos un poco. ¿Cómo ha sido eso de manejo de decir, ya me dedico a esto, tengo esta información, estoy conectada? ¿Qué retos tienes o cómo que estudiaste? Cuéntanos. Bueno, claro que sí. Yo estudié pandemia fue 6 años. Un añito después de pandemia empiezo a estudiar, a certificarme en Bogotá con la mejor, a mi parecer, la mejor angeóloga que tiene Latinoamérica, que se llama María Elvira Pombo. Ella es la escritora de los libros más tesos que hay de angeología en toda el habla hispana para mí. Ella es mi maestra, hemos compartido muchos temas íntimos, nos han pasado cosas muy locas que yo en algún momento le voy a pedir que cuente esto en vivo porque con ella viví una experiencia que de verdad trasciende lo terrenal. Esto ni siquiera me atrevo yo a contarlo porque es muy heavy, pero entonces, claro, con María Elvira yo tengo un libro que me regalan hace 12, 13 años, me regalan un libro de ella, el cual trae un oráculo divino, mi primer oráculo, mi primer sensación y la primera apertura que tenía con los ángeles, siendo una católica criada en colegio de monjas y familia súper, hiper, mega rezandera, me asusté, literal, yo dije como, pucha, me van a asustar, me van a hablar, va a salir la luz, o sea, es que la información cuando no la tenemos es muy particular porque la mente hace contigo lo que quiera, entonces al principio me asusté porque no conocía, me generó un cambio de vida solo el libro, Majo, solo ese libro me generó un despertar incómodo, claro, como todos los despertares, me hizo entender muchas cosas de mí, de ego, de forma de ser, de mi adolescencia mal canalizada, de mis dolores mal canalizados que se los estaba tirando a otros para como disfrutar viendo que le hacía daño a la gente sin que esa fuera mi intención. Muchas cosas que hicieron parte como de
que ese libro me mostró la Juliana que yo no quería ser y venía toda la vida construyendo, hechizamente porque nada de eso era yo. Después de este libro, soy mamá, pandemia, se me parte como mi estructura de vida en dos. Digamos que yo estudié administración de empresas, negocios internacionales, estuve en un hogar con mi niña y en un punto de mi vida dije, como cuando uno está en un videojuego y va a cambiar de personaje. Yo decía, marica, esto no soy yo, nada de lo que hoy tengo construido soy yo, y lo único majo que en ese momento me sostenía emocionalmente era mi hija, lo único. Esa motivación Buf, de o sea, sus padres. verle su carita mientras yo la amamantaba y le caían mis lagrimitas en sus cacheticos, yo le decía a Dios, no más, o sea, yo estoy viviendo una vida prestada y yo me encargué de hacer todo esto por chulear, porque es lo que la sociedad, lo que la familia, lo que el deber ser, y nada de eso me llenaba. Entonces vuelven Los Ángeles a mi vida en ese momento donde decido ya estudiarlo de forma profesional. Siento, como repetí ahorita, todos los procesos de acompañamiento, todos tienen que tener un grado de responsabilidad, de ética y de profesionalismo majo gigante, porque es que tú haz de cuenta que la diferencia es si te lo tomas en serio y estudias y te certificas y te acompañas y te tienes paciencia, sostienes y acompañas efectivamente, si no estás jugando con el tiempo y el dinero de la gente, así de sencillo. Entonces me certifiqué con María Elvira Pombo, ella hace 3 como certificaciones recomendadísimas, las tres me las hice en el mismo año en Bogotá presencial, y ahí entendí muchas cosas de mí, de por qué yo estaba creando este personaje. Digamos que ahí me quité todas estas capas poco a poco. Esto fue un proceso por ahí de 2 años donde me fui, digamos, quitando eso, las capas superficiales que yo misma había puesto. Me dolía lo que encontraba por debajo, Claro. pero me enfrenté a eso y luego de eso me certifiqué como consteladora familiar y luego como epigenetista, y bueno, aquí vamos. Se puede decir entonces que en las 3 líneas que estás ejerciendo actualmente estás certificada como consteladora, como angeóloga y como epigenetista. Sí. Epigenetista, excelente, porque pues realmente de eso se trata, que bueno que la primera persona que venga a hablar de estos temas pues sea una persona que pueda ser congruente, porque también es importante en un mundo donde se está despertando muchos temas, pues tener esa congruencia. Y cuando hablamos de congruencia hay algo que me gustó mucho de la historia de Juliana, y vamos a buscar la manera de hacerlo brevemente porque nos falta mucha tela para cortar y este tema es importante. En lo que he percibido de las personas cuando se dedican a esta labor es porque tienen una fuente de inspiración o un proceso detrás que es el que hace que se convierta en esa motivación de decir, me pasó esto, sentí esto, lo transformé. ¿Qué fue lo que te pasó a ti en la niñez o cuál fue esa inspiración? Solo tráelo aquí al presente brevemente para ponernos un poquito en contexto. Qué reto, mi muñeca. Bueno, realmente el proceso de inspiración más fuerte fue ver y conocer el hombre más papacito, más inteligente, más conectado con todo el reino espiritual, incluso con la ciencia y la física y la matemática, o sea, el hombre más pilo, el cerebro más despierto que yo he visto en mi vida, verse perder en la droga por no tener herramientas y no poderse canalizar como debía ser. Entonces ese fue como mi mayor maestro, mi mayor, cuando lo transité, mi mayor curita ahora social, porque siento, muñeca, que todos los procesos, mira, todos, incluyéndome, todos los procesos que yo acompaño tienen una cosa en común y es que están tapando un vacío, punto. Sea droga, sea que tú te saboteas, sea que estás viviendo la vida que no es, que estás repitiendo patrones, todo eso repite y va a lo mismo, y es que estás tapando un vacío que no has querido ver o llenar y que lo estás llenando con cosas que no te hacen bien. Parejas tóxicas, ejercicios o actividades tóxicas para ti, redes sociales, alimentación inconsciente, bueno, un montón de cosas que no te permiten ver cuál es ese vacío y llenarlo de forma adecuada. Entonces, realmente ese fue como para resumirles, mi transitar, ¿sí? Como el reto que viví, que yo elegí, porque es que en esto por favor profundicen, nosotros elegimos dónde nacemos, elegimos los maestros. Entonces mi papá fue mi mayor maestro, mi mayor
guía y el hecho de poder plasmar su historia, plasmar su mensaje, para que otras personas evitemos, porque yo fui la primera, evitemos caer en una adicción que nos aleje de nuestro máximo potencial, ¿cierto? Que esa es mi misión de vida. Profundo. Ahora te voy a hacer un par de preguntas para que puedas contestarla como de manera precisa y podamos pasar a otro tema. ¿Cómo se llamaba tu papá? ¿Cuál fue su adicción? ¿Sí? ¿Cómo se llama el libro que tienes actualmente? Y por qué las personas deberían leerse este libro para comprender un poco más este tema. Claro que sí, mi princesa se llama, porque todavía lo siento conmigo, Germán Barreneche Botero. Digamos que lo que te decía, el resumen de ese hombre es que fue una persona con todas las capacidades para ser el cuádruple que yo, para lograr cosas, o sea, de esa gente de la familia que tú dices, ese man la va a romper, el más bello, el más exitoso, ese man la va a dar toda, y precisamente porque no tuvo las herramientas, porque no supo cómo canalizarlo, entonces se volcó en tapar ese vacío no gestionado con droga alucinógena, ¿cierto? Entonces, digamos que las sustancias como tal, no quisieras mencionarlas acá, pero sustancias que lo llevaron a la calle, así de sencillo, que le apagaron toda su conexión, que le hicieron confundir sus dones y sus talentos con que no sea yo, Majo, no sea yo aquí en este planeta, en esta era, en el tiempo en el que él estaba, no sea yo como profesional, no sea yo como papá, no sea yo como esposo, no sea yo en su 3D, no se logró enraizar, y yo sé que hay muchísima gente la que nos puede estar viendo, incluso transité eso, yo también lo pasé, sintiéndome que estaba en un lugar equivocado, viviendo una vida equivocada, y a veces muchos de los suicidios, incluso muñeca, pasan porque creemos que lo que estamos viviendo no es para nada parecido ni se acerca a lo que nos hemos soñado, y se encuentra una vida sin propósito, sin intención, como en piloto automático, ¿cierto? Entonces, por eso yo digo que todos los vacíos que no están siendo gestionados tienden a destruirnos. Entonces, esta herramienta, esta curita, que fue primero mi curita, nace con la intención precisamente, muñeca, de alumbrar los vacíos de cuánta persona pueda leerlo, vivirlo, porque es un libro muy terapéutico donde tú respondes test, te encuentras con teoría, con historia, es como muy dinámico. Y ahí, muñeca, se atienden todo tipo de adicciones a parejas, adicciones a comportamientos, incluso a trabajo. Hay gente que de forma así tipo workaholic no para a mirar, no para a atenderse. Entonces atiendo las adicciones, muñeca, desde una mirada muy compasiva y muy integral. ¿Qué es una adicción? Es alguna sustancia o actividad que te ciega, que te anestesia, así de sencillo. Y que la tienes que estar repitiendo para que te vuelva y te genere sensación inmediata de dopamina. Es decir, me gusta tanto que luego quiero más, quiero otro poquito, quiero otro poquito. Y si no la estoy haciendo, entro en abstinencia. Y ahí es de verdad el proceso donde el alma diría, mírame, mírame porque tengo algo importante que decirte. Claro. En la abstinencia, en el silencio. Claro. Eso que mencionas es muy importante y el libro, voy en una parte, se está poniendo cada vez mejor. ¿Cómo se llama el libro? Se llama Constelando la adicción, la herencia que soy. Traemos el nombre a este momento porque, ¿qué pasa? Venimos de pensar que las adicciones solamente son en sustancias, pero miren que las adicciones también son en actividades. Entonces, pues hay infinidad de actividades a las que te puedes volver adicto. Entonces, realmente sí es como cambiar esa perspectiva y hacerse consciente de que se puede ser adicto inconscientemente de algunas cosas que no se han reconocido. Entonces, bueno, el libro está ahí. Juli ahorita les va a contar un poco dónde lo pueden comprar, dónde lo pueden adquirir para que comprendan un poco más y lo tomen como a nivel personal y a nivel de ese crecimiento. Y pues me imagino que debió ser un reto bastante confrontador desde niña, en los procesos a los que tuviste que enfrentarte por
por tener pues esa figura paterna que al final del día también respetabas, admirabas, amabas, porque hablas con mucho amor sobre él, y tenerte pues como que despedir en esta vida, en este plano, y no poder disfrutar como más. Y eso que mencionas también es como, hay muchas personas que están viviendo el proceso de espiritualidad y despertar a un nivel mucho mayor y que no saben cómo gestionar esa información de decir como que tengo este despertar, veo, siento cosas, ¿qué hago? ¿Qué recomendación le podrías dar desde tu experiencia y congruencia a una persona que de pronto esté atravesando por eso, por decir esto es nuevo, que no se enloquezca? ¿Qué le dirías? Ya lo viví hace muchos años, entonces como esos 11, 12 años lo viví. ¿Qué te puedo decir, muñeca? Que tengas y tengamos la humildad de reconocer, o sea, para mí la humildad es como ese canal por el que tú abres la guía divina, ¿sí? La guía celestial. Para mí ese vacío del que tanto estoy hablando y en el que tanto hablo en el libro se llena solamente con Dios. Llámalo con todo respeto a tus creencias, llámalo Buda, Alá, la montaña, el universo, yo mismo. Dios para mí es la palabra más amigable, ¿sí? A la partícula de amor. Entonces, llenar esa sensación de vacío con amor, empezando por amor propio, empezando por amor a tus ancestros, por amor a quienes te han hecho daño, perdón. Entonces, el amor aquí vuelve y entra como curita a todo. Para mí es el antídoto, no es la vacuna, sí o sí, que funciona con humildad. Entonces, ¿cómo hacemos para no enloquecernos con tantas herramientas? Hoy las redes sociales, la IA, todo nos deja como ahí una bandeja enorme. Total. ¿Y yo qué hago para comerme todo esto al mismo tiempo y no indigestarme? Tener la humildad de ir paso a paso. Constelar también, muñeca, es un proceso que yo recomiendo no hacer por moda. Ay, me vi la otra yo y entonces me quiero ir a constelar porque, ajá. No, esto se siente, esto es de respetar, ¿sí? Y por eso insisto en la humildad. Cuando tú tienes la humildad de ir sabiendo como, venga, ya tengo mucha información, es como haz de cuenta, Majo, cuando uno va a un restaurante y pretende llenarse con la carta. O sea, tú te lees el menú y, marica, no te lo estás comiendo. O sea, ¿qué? Se ve rico. Tienes que probarlo. Claro. Tienes que comerlo. Entonces, cuando tú ya entras en un proceso de humildad, de coherencia, de decir, ok, entonces me leí el libro de la astrocuántica universal, ¿qué vas a hacer con eso que acabas de leer? Entonces, recomendaciones muy válidas que tú diste: escribir, resaltar, hacer introspección, saber hasta aquí, resumir la vida propia, resumir una relación de pareja. Te voy a contar algo es así, hermoso, súper brevemente que no puedo dejar pasar. Sí. Cuando hablas de resumen, tuve la oportunidad de estar guiada por uno de los que ha sido un gran maestro para mí y hacer una autobiografía. Ayer estuve pensando en eso porque la hice hace un año y quedó hasta hace un año, y en un año pues todo lo que ha pasado, y cuando te das la oportunidad de escribir tu vida y darte cuenta de todo lo que has vivido, lo que has sentido, las emociones, lo que has pasado, pues ahí toda esa información está ahí, porque realmente como hay muchas cosas en las que se pueden tomar acción, ¿cierto? Para nivel material, para relaciones. Pero ¿qué piensas tú, Juli, de que una de las responsabilidades más grandes que tenemos como nuestro espíritu, y teniendo en cuenta y dando por hecho que somos mujeres, personas que creemos en la reencarnación, porque pues creer en la reencarnación es base para abrirte todos estos temas, el mejor trabajo que se puede hacer es en el que alimentas al ser, porque es permanente? Total, coincido mucho en eso, en que el trabajo del ser... Mira, hoy en día yo como que sonrío de una forma muy, digo, pucha, tanto foco que le estamos dando al físico, Majo. Sí. O sea, hoy en día los gimnasios, los planes de alimentación, digamos que la obsesión de redes sociales con cuerpos perfectos, increíble, pucha. Y yo sonrío internamente y yo digo, hey, amiga, tú la de la nalga parada. ¿Y el alma para cuándo? O sea, como que yo digo, pucha, si esa misma atención, tiempo, cuidado, responsabilidad le tomáramos al alma, Majo, seríamos una sociedad tan distinta. Ahora la política que acabamos de pasar, este tema de polaridades, de odios, de resentimientos, pucha, si fuéramos una sociedad que le mete más ejercicio al alma, otra sería la historia. Para finalizar ese aporte de Juli, cuando hablamos de sociedad,
siento que esta es una de las razones por las que sigo reafirmando el propósito de este podcast, y es cómo puedes traer perspectivas individuales y respetarlas. O sea, no tenemos que estar de acuerdo en todo y nunca lo vamos a estar, pero cómo puedes respetar la forma de ver la vida de las otras personas, que es la tuya. Hay Esa cosas que no nos perspectiva. pueden quitar, y es mi forma de ver el mundo va a ser diferente a la tuya, aunque tengamos temas en común y aunque tengamos otros temas en los que diferimos. Y cuando hablas del cuerpo, siento que, claro, el ego, pues hay personas en las que quieren seguir nutriendo esa parte del ego, aunque el cuerpo sí es necesario porque es la maquinaria, ¿no? Que a veces Total. estar sincronizado con todo. Total. Es bien interesante todo el trabajo que hay que hacer, y por eso quise traer ese tema para ustedes. Coincidí con Juliana porque la vida es perfecta y el momento era ahora, para aquellas personas que preguntan sobre esos temas, para que lo puedan escuchar, para que tengan fuentes que sean congruentes, que se dediquen a esto, que tengan experiencia. Por último, Juli, ya para ir cerrando este episodio, cuéntanos de pronto un caso que hayas tenido, que haya impactado tu vida, de un paciente por el cual se ha recomendado realizar este tipo de actividades, un caso de éxito, de transformación, para que las personas puedan entender un poco el efecto que genera Constelar. Claro que sí. Pues mira, uno de los tantos casos que yo digo, pucha, vale toda la pena del mundo lo que estoy haciendo y como el proceso al que me entregué a acompañar y el que disfruto tanto, es de un chico de Estados Unidos que hace consulta individual conmigo. Yo hago unos procesos que son de 4 sesiones para no dejar precisamente como suelta a la persona. Y cuando empezamos a hacer su primer consulta de constelaciones, nos dimos cuenta que había un lugar errado. Sí, él estaba ocupando un lugar de papá de su mamá. Ok. Por muchas cosas que se vieron y se mostraron en ese movimiento, nos dimos cuenta que, claro, él tuvo ausencia de papá, entonces la suplió desde muy chiquito, siendo el papá de su mamá. Resulta que la mamá literal le daba miedo, Majo, salir a la calle sola. Digamos que tenía muchas conductas de niña, Ok. ¿sí? Pero que él veía como con mucha ternura y mucha empatía, y le daba muchas ganas de cuidar a su mamá. Resulta que, gracias a Dios, porque no todos los procesos son así como de aperturados y de empáticos, la mamá accedió con la primera consulta de él le contó, y la mamá accedió y fue también a consulta conmigo. De hecho, ella pudo ir a un retiro que yo hice el año pasado, un retiro acá que se llamó Constelarte, y fue hermoso, muñeca, fue divino como ella allá en su constelación presencial, porque él hacía proceso virtual porque está en Estados Unidos, ella logró soltar y lloró y desahogó algo que ni ella misma se acordaba, y es que su abuelo, a él lo habían matado, Majo, muy jovencito, tanto que su esposa estaba en embarazo en ese momento. Entonces, cuando nació la señora de la que estamos hablando, o sea, la mamá de mi paciente, cuando ella nació, pues claro, la mamá de ella no conoció a su papá, desde ahí ya había ausencia paterna en ese clan. Luego, eso fue la mamá, luego ella, digamos que al momento de tener a mi paciente, de estar en embarazo de él, tampoco esta persona respondió muy bien, no hizo su rol, ahí ya se viene a repetir. Por ocasiones distintas, o sea, motivos distintos, pero pasaba exactamente lo mismo, y es que no había figura paterna presente. Todo esto para contarles que la mamá de esta persona de Estados Unidos que estaba constelando allá físicamente no se acordaba, o creo que ni sabía, que precisamente su papá, no, en este caso su abuelo, claro, el papá de su mamá, no la había ni siquiera conocido. O sea, había un hueco paterno increíble, y ahora la persona de Estados Unidos que estaba constelando virtualmente conmigo estaba ocupando un rol tratando de ser el papá, pero de todo ese clan que no tuvo papá presente. Claro. Entonces este chico venía cargando una paternización con todos sus vínculos. A sus novias las paternizaba, a sus amigos, a sus clientes. Es decir, ¿cómo funciona esto, Juli? Desglósame qué es paternizar. Amorcito, quererle solucionar, resolver, proveer a todo el mundo. ¿Sí? Entonces la persona que ni le han pedido algo y yo te soluciono, yo te ayudo, yo te hago, yo te yo te regalo, yo te doy, yo te pago, yo te esto. Con todo el mundo se desgastan ocupando un rol que no es y no se permiten el otro. Entonces, ¿qué le enseñé a este chico? A ser hijo.
porque nunca había sido hija. A recibir. Imagino que su energía A femenina recibir. estaba... A recibir porque siempre daba y daba y daba y daba, y estas personas tan dadoras y que ocupan un rol paterno o materno con otras personas que no debe ser, realmente están súper desorganizados en su energía como tal. Entonces eso se llama los órdenes del amor en las constelaciones. Entonces ir a llevarlos a su rol, a que ocupen y se hagan cargo de su rol como hijos o como hermanos o lo que no han hecho, ¿cierto? Uf, Majo hace magia hermosa. Y de hecho aquí detrás de cámaras está la persona que ayuda con toda la producción, la edición de este podcast, y nos estaba recordando cómo hizo parte de mi primer constelación, la que honro y amo con mi vida entera, que fue en agosto de hace 3 años, fue mi primer Cuando constelación. saliste del closet. Ajá, literal, así lo digo yo, cuando salí del closet y me quité todas estas máscaras sociales que tenía y me entregué a este tema del servicio. Interesante porque pues trae una terminología que es todo para extenderse sobre cómo puedes paternar, sobre los vínculos, el papel que juegas en las relaciones, cómo todo está tan relacionado y cómo entonces, volviendo a la pregunta, este caso fue un caso de éxito porque se hubo un reordenamiento. Ajá. ¿Estabas explicando algo? ¿Órdenes del amor? Órdenes del amor, así se llama. Órdenes del amor dentro de la historia, dentro del linaje, que le permitió tener a él una mejor vida, supongo, con sus relaciones, con su mamá. Financieramente. Financieramente estaba pasando por situaciones, claro, el hecho de recibir lo tenía como ese Bloqueado. bloqueo ahí. Entonces, ¿cuál es la recomendación? ¿Por qué hacerlo? Precisamente porque es un llamado de tu alma, mi Majo, a saber que estás cargando algo que no es tuyo o que te estás desgastando repitiendo la misma historia de alguien de tu familia y literal dices como, hey, no más, necesito guía, necesito una ruta para hacerlo diferente a ellos. Ahí es donde te espero o los espera la persona con la que ya deben sí o sí constelar, que sea por favor un profesional empático que los acompañe y que tengan ustedes el proceso de humildad necesario para ir a recibir y hacer los cambios adecuados. Digamos, Majo, que esto es un proceso hermoso que pude llevar incluso muy de la mano a la medicina. Quiero cerrar con esto porque por eso te digo que soy muy racional, así no parezca, y me dedico a esto, pero soy muy racional y por eso no me gusta la payasada y el misticismo que le ponen a las constelaciones donde hacen eso, como un show. Realmente esto es real, es energético, es celular. Y médicamente tuve el privilegio de trabajar desde que arranqué con un médico muy reconocido acá en la zona, el doctor Rojas y su familia, Santiago Rojas, su hijo también, son médicos de toda la rama tradicional, pero que me hacen contrataciones a mí para que complemente los procesos de sanación con sus consultantes, con sus sanantes, le dicen ellos más lindos, donde hacen una medicina integrativa, así se llama. Entonces, mientras a ti te hacen exámenes de sangre, te ponen a tomar vitaminas, suplementos, está lo que ellos llaman la medicina del alma. Y ahí recurren a profesionales como yo, en otras áreas también, en yoga, en procesos de psicoterapia, de muchas cosas, para que sea un proceso integral. Entonces no es que las constelaciones sean mágicas, ni la epigenética, sino que todo es un complemento de vida muy bonito, donde médicamente hablando tuve la oportunidad, el privilegio de formarme y aprender muchísimo de estos médicos, de donde le dan la importancia, muñeca, al profesionalismo y el respaldo de que el alma definitivamente grita lo que el cuerpo calla. Uf, qué buen cierre, porque sí, realmente hay un libro que me ha marcado mucho que se llama como Usted tiene el poder de sanar su vida. Y este libro es un libro en donde pues, nos explica cómo todas las enfermedades, todos los dolores están relacionados con cosas emocionales y pues al final del día todas estas terapias, todas estas actividades están para eso, para traer la información que no estamos aceptando. Ajá. Y evitar que lleguen más enfermedades o que se despierten cosas. Entonces recomiéndanos, Juli, terminemos con esto, porfa. Un libro que te haya marcado, que haya sido como un despertar para ti. Y también dile a la comunidad cómo puede encontrarte en redes sociales para que las personas que estén interesadas pues puedan disfrutar de esta experiencia. Claro que sí. Uno de los libros que más me marcó es El plan de tu alma, donde entendemos que precisamente venimos y escogemos todo, familia, experiencias de vida trascendentales. Y pues, ¿qué otro libro le recomiendo? Claramente el mío, Constelando la Adicción. Y se viene, mi Majo, se viene ya, lo voy a contar como primicia aquí en tu podcast, mi segundo libro que va a ser en formato ebook, que se llama Constelando el Amor, los vínculos, la pareja.
Saber por qué no es que te topes con cierto tipo de personas, ve que salada, que me tocan igualitos, es que realmente atraemos a aquel que se parece a la herida que no es sanada. Ahí les dejo esa primicia. Directo al Constelando Cobra. el amor digital y vivencial, porque va a ser también en eventos. Me encanta. Bueno, pues muchas gracias a todos por quedarse hasta el final. Espero que esta información les sirva, y si están interesados en conocer un poco más, ¿cómo pueden encontrarte, Juli? Claro que sí, en todas las redes sociales como La Barreneche o Juliana Barreneche. Ahí van directamente a mi WhatsApp por medio de la bio que hay en Instagram. Y bueno, también a ti, Majo, quiero aprovechar para darte las gracias. Qué podcast tan consciente. Ese nombre de este podcast de verdad que me encanta, porque la perspectiva de cómo ves tú el mundo hace toda la diferencia. Te quiero felicitar en vivo porque realmente tomarte este proyecto tan serio y con tanta semilla de amor como lo estás haciendo tú, tan real, porque hoy en día podcast hay demasiado y vacíos como muchos. Esto siento que realmente tiene una voz real. Te felicito y de verdad que te auguro más del éxito que ya has tenido en este proyecto, porque realmente prestar tu voz, tu tiempo y tu misión de vida para despertar y acompañar a otros es un proceso hermoso. Ay, muchas gracias por esas palabras de amor, y recuerden que la forma que tenemos de crecer es poder compartiéndolo con otras personas que estén interesados en estos temas para que podamos llegar a millones de personas. Gracias por quedarse hasta el final. Chao, chao.